Muy buenos días. Qué alegría, qué gozo volverles a ver. Una semana que pasó rápido, un mes que está terminando igualmente rápido. Ya hoy estamos en el último domingo del mes de abril, aunque no lo parezca. Apenas 24, pero como este mes tiene solo 30 días, ya el próximo domingo estaremos en mayo. Para aquellos amantes de los feriados, uno de esos feriados que se perdió. El 1 de mayo que cayó en domingo, nada que hacer, ese no se mueve ahí, es el día de la celebración del Día del Trabajo. Pero aquí estaremos con alegría, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Amén? Porque el Rey ya viene. Esto no es solamente tema de cánticos, es un tema fundamental para nosotros de la esperanza de gloria. Y por eso, como decía Pablo, pues estuvimos las últimas semanas revisando en Mateo capítulo 24 esas señales de los últimos tiempos que son tan evidentes y que a veces nosotros pensamos, pues, ¿será que se le olvidó al Señor? ¿Será que está ocupado en otras cosas, en otras actividades? Porque el tiempo va pasando, ¿no? Y uno dice, bueno, ya corren los años, van pasando los siglos. Algunos de los que estamos aquí, podíamos decir, estamos en el siglo XX, ¿no? Y la mayoría ya saben que estamos en el XXI. Así que algunos de nosotros pasamos por 2 siglos. Nacimos en el siglo pasado. Eso lo hace sentir a uno un poco viejo, ¿cierto? Pero es una realidad, el tiempo ha ido pasando y algunos dicen, no, ya después de tantos años ya que va a venir el Señor. Pero no podemos olvidar que la palabra del Señor es clara. Vendrá como ladrón en la noche. Y ningún ladrón avisa. Los ladrones lo que normalmente hacen es aprovechar los descuidos. Anoche en la reunión de varones, Salindo nos contaba de la historia de su vecina que perdió su auto, se lo robaron esta semana, del frente de la casa. Tenía espacio para estacionar adentro, pero con los 2 vehículos que tenían, a veces llegaba primero el esposo, entonces, qué lata mover los vehículos al otro día para salir. Entonces ella dejó el auto afuera en la calle, y como aquí no pasa nada, que eso era lo que ella parece ser que decía. Estamos en la reina todo es tranquilo. Pues dejó el auto normalmente como otro de los días en la noche, solo que ese día se le cayeron las llaves de la casa adentro del auto. Y ella dijo, aquí no pasa nada, mañana las recojo. Y como no es tan difícil romper un vidrio y entrar y sacar llaves y utilizarlas para sacar el auto, se lo llevaron, nadie vio nada, nadie escuchó nada. El ladrón no avisa, no iba a ir a entregarle las llaves de la casa. Oye, señora, se le quedaron las llaves dentro del auto, me lo voy a robar. Ahora tuvieron no solamente que hacer todo el proceso por el robo del auto, sino cambiar la seguridad de la casa, porque las llaves de la casa estaban dentro del auto. El ladrón no avisa, y somos nosotros los que a veces dejamos ventanas abiertas para eso, ¿cierto? Para el actuar de ellos. Están muy atentos. Así que así va a ser la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor. No va a avisar mucho. Ya envió señales que han estado sucediendo y que nos están advirtiendo que el tiempo está cerca. Que los tiempos son malos, creo que no cabe duda, ¿cierto? Y que tienden a empeorar, pues cómo no verlo después de todo lo que nos narran las noticias. Que habrán guerras y rumores de guerras, pues yo la verdad lo veía como algo que difícilmente se va a dar, una guerra entre países. Si, la verdad, yo confieso, yo decía hace pocos meses atrás, no, si las próximas guerras serán económicas. No, ya no solamente estamos pensando en economía, no son solamente guerras cibernéticas, O
¿Se acuerdan cuando hablaban de los ataques cibernéticos que les bloquearon las páginas? Yo decía, no, las próximas guerras van a ser así. Estaba como lejos yo de creer que se presentaría tan cercano a nosotros este año un conflicto como el que se está presentando entre Rusia y Ucrania. Entonces, la palabra del Señor nos habla claramente. Somos nosotros los que debemos estar preparados. Como dice esta escritura poderosa de Números 23:19, Dios no es hombre para que se arrepienta. Él cumplirá. Y así como dijo que vendría, Él volverá. Así que somos nosotros los que debemos estar preparados. Y hablando de la preparación, y como les decía la semana pasada, vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones, porque aunque habríamos podido dedicar mucho más tiempo al análisis de Mateo capítulo 24, lo hicimos lento pero seguro, ¿verdad? Fuimos poco a poco mirando algunos de esos aspectos que son importantes tenerlos en cuenta. Podríamos pasar mucho tiempo allí, pero también es importante que cada uno de estos textos que fuimos analizando lo vayamos interiorizando y que no nos angustiemos por lo que está pasando, sino que eso afirme nuestra fe. Que todo esto que está escrito y que es una anticipación de lo que vendría, no es para que nosotros entremos en histeria colectiva. Al contrario, es para que podamos tomar las cosas con más tranquilidad, con paz. Ese es el efecto de la palabra de Dios. No es llevarnos a la desesperación. ¿Recuerdan las imágenes que transmitía unas semanas atrás de ese que estaba desesperado? No, el propósito es totalmente contrario. Es que más bien tengamos paz cuando pasan todas estas cosas. Cuando notamos que las señales se han ido cumpliendo, entonces nosotros debemos tener más tranquilidad todavía. Al asumir que es cumplimiento de lo que la palabra del Señor dice. Y que lo que nos invita a nosotros la palabra es a estar preparados. ¿Se acuerdan? Prepárate. Prepárate a conciencia, sabiendo que puede ser en cualquier momento. Entonces, aunque ya no es un tema de actualidad porque las Olimpiadas fueron el año pasado y aunque eran las Olimpiadas del año 2020, imagínense, a causa de la pandemia se vinieron a celebrar en el año 2021. Joan, porfa, parece que algo pasó, se bloqueó nuevamente. Gracias. Las Olimpiadas siguen siendo para nosotros un gran atractivo, por lo menos para mí lo es, por todo lo que implica el desarrollo deportivo, por todo lo que es el cubrimiento, y también porque, no sé a ustedes, pero a mí porque me parece muy atractivo lo que hacen los deportistas de élite, de alta competencia, cosa que jamás yo podría hacer. Sí, uno aficionado a veces puede dedicarse a ciertos deportes, pero no en el nivel que se llega a las Olimpiadas, ¿verdad? El ciclo para llegar a las Olimpiadas no es de los últimos 2 o 3 meses. Eso tarda años, es un proceso que empieza, apenas terminan las Olimpiadas, de una vez empieza el proceso de selección para los que van a ir a las siguientes Olimpiadas. Así que estos deportistas de gran élite se preparan no un mes antes de las Olimpiadas, están continuamente trabajando en pro de llegar a las próximas Olimpiadas. Y por eso me pareció que era un buen tema para lo que significa aplicar ahora nosotros, como lo hacemos diariamente en nuestras vidas, esa esperanza de gloria que es la segunda venida de Cristo. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Mientras que llega el Señor. ¿Esperar con las maletas ahí en la puerta? Mirando para arriba, ¿no? Porque viene de arriba, acuérdense. O nos vamos a preparar día a día para vivir conforme le agrada al Señor.
Así que las Olimpiadas son una buena imagen de lo que significa estar preparados. Y el texto que les invito a leer, que está en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo escribió a Timoteo, y entre otras imágenes que él le transmitió con respecto a lo que significa estar preparado, si lo leemos bien, también le habló del deporte, y en un nivel que podríamos decir nosotros es de alta competencia. En el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, leeremos los primeros 7 versículos, a ver si es posible considerar aquí que el apóstol Pablo incluyó los deportes dentro de lo que significa para nosotros prepararse, y que puede ser el deporte una imagen para el cristiano de lo que implica crecer, madurar espiritualmente. Por eso le llamé las Olimpiadas del crecimiento. A ver qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Ya lo tenemos? Segunda Timoteo 2. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y también el que lucha como atleta, ahí aparecieron los deportes, ¿verdad? Atletismo. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a dejar ahí hasta el versículo 7. Pero hagamos un énfasis en esta última parte y leámoslo juntos, por favor. Lo vamos a hacer 3 veces porque si usted no tiene la Biblia Reina Valera, de pronto las palabras van a ser diferentes. Pero lo vamos a leer 3 veces. La última parte del versículo 7, después de la coma, considera lo que te digo, y vamos a decir todos juntos: y el Señor te dé entendimiento en todo. Otra vez: y el Señor te dé entendimiento en todo. Y por tercera vez: y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, esto que acabamos de decir con nuestras propias bocas es lo que queremos pedirte, Señor, que nos des entendimiento en todo. Porque aquí hay un mensaje poderosísimo que el apóstol Pablo transmitió a Timoteo, pero que con el correr de los años no ha perdido ese poder. Por el contrario, hoy es mucho más vigente para nosotros, más real este mensaje, y sigue hablando a nuestras vidas. Pero necesitamos entenderlo, y para poder entenderlo, pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento. Como esa es una obra de tu Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres real, porque el Consolador que fue prometido está con nosotros y en nosotros. Y como solos no podemos entender tu palabra, hoy descansamos en ti y pedimos, Señor, que tú nos ilumines y que tú nos lleves no solamente al querer, sino también al hacer, por tu buena voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos dé entendimiento y que podamos estar atentos a su palabra. Son hartas las distracciones que nosotros podemos llegar a tener, ¿verdad? Aún aquí en este contexto de estos pocos minutos que tenemos disponibles, y yo que con la
ayuda del Señor estoy intentando transmitir lo que la palabra del Señor dice. Oro siempre que no sean mis palabras, sino que sean las palabras del Señor. Intento tener varios movimientos aquí de tal manera que no se me duerman, que no se distraigan, pero la mente es muy rápida. Y en cualquier momento, con una palabra o con una imagen que yo muestre aquí, la mente se va. ¿No les ha pasado? Y empieza uno, ay, lo que mañana tengo por hacer, que no se me olvide dónde apunto, dónde me va a cambiar el anillo del dedo. Otros se cambian el reloj de mano para que no se les olvide lo que está pendiente para mañana. O alguien empieza a recordar cosas de la semana y se le va a la mente en lo que no pudo hacer esta semana, en lo que no salió bien, en lo que quería hacer y no pudo. Y la mente se va. Así que el poder estar aquí atentos y poder entender el mensaje, pues realmente es un milagro en medio de tanta distracción que tenemos, tantas cosas que están llegando a nuestra mente, tantas imágenes. Yo les he dicho en varias ocasiones que cuando estoy en el proceso de formación de la presentación, hay imágenes que las tengo listas y digo, no, mejor la voy a quitar, esta puede distraer harto. Algunas son muy fuertes, algunas imágenes pueden causar un efecto contrario de lo que yo espero. Entonces, no es un proceso fácil porque la imagen debería ayudar, pero a veces puede desviar. Pero en este proceso en el que vamos a empezar, vamos a estar hablando de algunos temas que podrían llegar a parecernos completamente laterales, por los lados, que no tienen mucho que ver con la palabra de Dios, pero mi oración es que el Señor nos dé entendimiento y podamos sacar lo más valioso y lo más importante de la palabra de Dios a través de este mensaje. ¿Se unen conmigo en esa oración? Amén. Porque hoy vamos a hablar de la halterofilia. E inmediatamente empieza uno a pensar, bueno, yo la he escuchado en alguna parte. ¿De qué es que es? ¿De qué es que se trata? ¿Alguien lo recuerda? Ay, profe, bien. Tenemos profesor de educación física, rector, imposible, ¿no? Gracias, Alfredo. La halterofilia es el levantamiento de pesas. Y algunos que son muy suspicaces o perspicaces ya se dieron cuenta de lo que tengo a mis pies. ¿Sí? ¿Otros no? Zapatos, sí. Además, aquí las traje. Las pesas claramente no son mías. Y en la mañana cuando las tomé estuve tentado a desarmarlas porque dije, no, yo con la pequeñita estoy bien nomás, pero bueno, ahí están, ahí las traje. La halterofilia es el levantamiento de pesas, uno de los deportes más antiguos que aparecieron dentro de las Olimpiadas. Recuerden que las Olimpiadas tienen un fundamento y se han llamado las Olimpiadas grecas, que vienen de la antigua Grecia. Pero habían deportes que se practicaban no solamente en Grecia, sino en otros contextos. Y se fueron añadiendo y sumando. Y en este momento hay algunos deportes que nosotros vemos que están en las Olimpiadas y decimos, ¿y eso sí es deporte? No sé si les ha pasado a ustedes. Y hay otros deportes que no están dentro de los olímpicos y yo me pregunto, ¿y por qué no están ahí? Resulta que investigando un poco, aunque no es un tema importante, pero muchos de esos deportes están ahí en los olímpicos porque son masivos, porque comercialmente están allí respaldados por el comercio, por la industria, porque venden. Pero los más antiguos, los primeros deportes que hacían parte de las Olimpiadas estaban muy relacionados con el esfuerzo físico, con el atletismo, con la dedicación al deporte.
Y la halterofilia, que hace parte de una conjugación de 3 palabras griegas, es bastante compleja de entender. Sin embargo, para mí fue muy agradable en el proceso, ¿cierto?, de la investigación darme cuenta que alguien podría considerar que al deporte se le amara. Y cuando vemos la palabra como tal, no es tan difícil identificar algunas de sus raíces y el significado de esas palabras. Lo último, ¿cierto?, el sufijo filia, ¿a qué les suena a ustedes? Afilia, cariño, amor. Yo diría, pero ¿y qué significa? ¿Y qué amor? ¿Quién le tiene amor a esto? A mí no. Pero resulta que sí, que como deporte le conjugaron 3 frases, 3 palabras diferentes: alt, de altura, de saltar; teros, que es peso; y filia, que es amor o cariño. El cariño de saltar alto. Resulta que el principio de la halterofilia no era este ejercicio que nosotros estamos viendo ahí, que es el último, la última parte del levantamiento de pesas, porque hay 2 partes, uno que es el arranque y el otro que es el envión. Este que nosotros hacemos, que aquí como ejercicio, no, esto no tiene mucho que ver con esto. En las Olimpiadas es el peso grande que tienen que levantar primero hasta acá, en envión, y que después tienen que llevarlo hasta arriba. Pero ese no era el primer levantamiento de pesas y esa no era la halterofilia. La halterofilia era saltar ayudado de 2 pesas, una en cada mano. Era como una combinación de lo que hoy en día son 2 deportes diferentes, ¿cierto? Uno levantar pesas y otro el salto alto. Lo que hacían con las pesas era ayudarse para impulsar el cuerpo. No lo voy a hacer yo porque si no tendríamos que llamar rápidamente una ambulancia. Pero con la pesa se balanceaban y cuando saltaban eran ayudados con el mismo peso de las pesas. Yo no puedo imaginarme lo complejo que era como deporte. Veo esto y digo, no parece tan complicado. La siguiente, por favor, Joan, que se volvió a bloquear esto. Este es el movimiento completo del levantamiento de pesas. Que empieza desde abajo, levantarla, y después la segunda parte, ¿no?, llevarla arriba de la cabeza. Y después deben mantenerse sosteniéndola. Creo que son como 3 segundos. Y después escuchan una chicharra y ahí sí la pueden bajar. Algunos logran llegar hasta arriba, pero como no duran los 3 segundos, se les cae por el peso tan fuerte. No es un ejercicio tan suave. El ganador de los Olímpicos el año pasado fue un georgiano, Lasha Talaktase. En el primer movimiento, en el arranque, levantó 223 kilos. En el segundo, que es llevarlo hasta arriba, 265 kilos. Esto debe pesar como unos 20, 30 y ya quede muerto del brazo. Así que no es cualquier deporte, ¿no? Y implica un gran esfuerzo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nos ejercitamos nosotros en el levantamiento de pesas? En el día a día, en la vida diaria, ¿levantamos pesas? O veámosle otra acepción a la posibilidad. ¿Levantamos cargas? ¿Pasamos con peso sobre nuestros hombros? ¿Llevamos nuestro día a día con cargas tan duras como los 265 kilos o más? Parece ser que nosotros
No levantamos esta clase de pesas, pero puede ser que en el día a día y en la forma en la que vivimos mantenemos una constante carga sobre nuestras vidas, sobre nuestros hombros, sobre nuestra mente. Y hay diversas situaciones que nos cargan. La palabra como tal se utiliza harto, ¿verdad? ¿No? Yo aquí, por ejemplo, he escuchado varias veces a personas decir: es que me carga. ¿No? ¿Cierto? Me carga. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando llegábamos a inscribirnos en el sistema de salud y todas estas cosas que totalmente nuevas para nosotros, ¿cierto? Y iba a inscribir a mis hijos y me dijeron: ¿cuántas cargas tiene usted? Cargas. Y eso que en ese momento no comían lo que comen ahora. Ahora sí lo entiendo mejor. Ahora entiendo mejor el concepto de carga. En ese momento yo no lo entendía muy bien. Pero vean que hay como varias acepciones a la palabra carga, ¿cierto? Y muchas de esas nosotros las entendemos como algo que pesa sobre nuestras vidas, que lleva una carga en el corazón. Un personaje como Moisés, la siguiente por favor, nos enseñó, Joan, de todas maneras cámbienle de lugar por favor al control, a ver si de pronto vuelve y pesca. Moisés, Números 11:11, enfrentando Moisés el llamado del Señor, lo que tenía que hacer, guiar al pueblo. Miren lo que dice Moisés. Moisés dijo al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Interesante, ¿no? Cómo utilizó la palabra carga Moisés para hablar específicamente de lo que era su ministerio, su llamado, su función como líder de este pueblo. Ahora, si nosotros leemos el contexto, claro, pues es que no fue nada fácil la labor que le correspondió a Moisés de guiar a este pueblo sacándolos de Egipto, y pasan todos esos milagros, las señales poderosas, las plagas, y todos ellos, los israelitas, allá protegidos, limpios, no les pasó nada. Murieron todos los primogénitos, de ellos no murió ninguno. Salieron para el desierto, pasaron por el mar, no les sucedió nada. Ellos pasaron en medio de las aguas. Y después el faraón que venía detrás persiguiéndolos, allá quedó bajo las aguas. Y pasaron al otro lado del Mar Rojo. Y entonces empieza a escasear el agua. Y Moisés empieza a escuchar el murmullo: ¿para qué nos trajiste acá? Nos vamos a morir de sed. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y Moisés dice: este pueblo es una carga. Este pueblo para mí se me está convirtiendo en una carga. Así que yo hago la pregunta: ¿qué nos carga? Si Moisés consideró que la labor que él estaba desarrollando se había convertido en una carga, a mí me parece importante que hoy reflexionemos un momento. ¿Qué hemos considerado nosotros que es una carga? O pensemos por un momento, esta semana que pasó, ¿qué te cargó? Porque pueden haber varias opciones, ¿cierto? Y vamos a ir de lo general también hasta lo particular. Porque yo voy a invitarles a reflexionar en algunas de esas posibilidades, algunos de esos ítems, algunas de esas razones por las cuales nos cargamos. Esto es bastante diverso, esto no es de uno solo, no es una sola línea, no es que para todos nos carga lo mismo, porque como cada uno tiene diferentes contextos, en el colegio y en la universidad uno tiene diferentes clases de carga, ¿verdad? Claro que cuando uno va creciendo, uno cree que todas las cargas que tiene son las más pesadas.
Y uno de niño, por ejemplo, arrastra los pies y dice, ¿por qué tengo que aprenderme las tablas de multiplicar? Oh, ¿sí? ¿Cuál fue la más difícil, Marquito? ¿La del 7? La del 9. Todas. Y después uno entonces empieza a avanzar y ya está en la básica y llega por allá a la media y no, ya las tablas no son nada, ahora son una álgebra, son resoluciones logarítmicas, son senos, cosenos, tangentes. Y ahí, como a algunos de ustedes seguramente les pasó, nos llega la frustración. Yo, por ejemplo, luché por sacar por fin una de esas derivadas y saber que la X era 3. Y en el siguiente ejercicio la X era 5. No puede ser. Cambiaba. Qué frustración, ¿verdad? Sofi, ánimo. Tú estás en derecho. No, sí es complejo, ¿cierto? Pero cuando uno va avanzando se da cuenta que las cargas son diversas, son diferentes. Uno de joven, de pequeño en la casa decía, estos papás me cargan. Después cuando uno es papá, estos hijos me cargan. Y nunca terminan las cargas. En el colegio era una carga, pero en el trabajo después es otra. En el colegio uno decía, ay, no voy, la cimarra. Y en el trabajo, no voy, la licencia. No es lo mismo, van cambiando, ¿cierto? Y pasamos por diferentes momentos en la vida donde las cargas pueden ser diversas. Pero qué interesante que para algunos, por ejemplo, la fe se convierte en una carga. ¿Exagero? Hubo silencio. Está diciendo sandeces. ¿Qué clase de exabrupto es ese? No lo dije yo, lo dijo Hugo y pocos lo escucharon, menos mal, si no lloverían sillas. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, y en el contexto de lo que se convierte en una carga que debería ser la fe, algo que nos da ánimo, alegría, gozo, que muchas veces la fe se ha convertido en una carga. Y Jesús utilizó la palabra. Mateo 23:4 dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús, hablando de los fariseos, dice que los fariseos se encargaron de poner ante las personas y sobre los hombros de la gente cargas que eran difíciles de cargar. Y nosotros a eso le reconocemos el legalismo, la idea que tenían algunos de estar apegados a la ley y estar buscando la forma de que toda la gente se alineara con la ley. Pero ni siquiera ellos, los líderes que la enseñaban, estaban dispuestos a cumplirla. Pero buenísimos para estar censurando, criticando, señalando. Oye, tú no lo hiciste. La ley se ha convertido en una carga. Y muchas personas han llegado a la fe, pero cargadas con una cantidad de peso. ¿Qué debes hacer esto, lo otro? No, sobran dedos para hablar de las leyes que hay. Uno quedaría tranquilo si fueran solamente los 10 mandamientos. Pero cuando una persona quiere apegarse a la ley, tiene que buscar entonces cumplir con todos los 600 y tanto que hay en el Antiguo Testamento. Y algunos lo intentan y creen que con eso están logrando ganarse el favor de Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esta fue la reflexión de los discípulos en el primer concilio que se hizo en Jerusalén, del cual nos habla Hechos capítulo 15. Empezó la iglesia cristiana y con el poco correr de los días
Ya algunos que le llamaban los judaizantes querían que el cristiano volviera otra vez a tener el peso de la ley sobre sus hombros. ¿No? ¿Son cristianos? ¿Creen en Cristo Jesús? Sí, qué bien, pero les falta circuncidarse. Tienen que dejar de comer carne, tienen que dejar de hacer esto, Y entraron en ese conflicto y llegaron al momento en el que tuvieron que ponerse de acuerdo. Oye, no olvidemos quién nos enseñó. Jesús nos enseñó. ¿Y cuántos son los mandamientos que enseñó Jesús? 2. Y en esos 2 está resumida toda la ley. Y si ustedes, como miembros de esta congregación, tienen esa pregunta que alguien se las hace, oye, ¿y en tu iglesia qué te prohíben? Porque así es como empiezan, ¿cierto? Respondan con toda tranquilidad, nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y cuántos mandamientos tienen que cumplir allá en su iglesia? 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya. No más. Suficiente peso tenemos con cumplir esos 2, ¿verdad? Para ir a sumarle más y más y más y más. Si no pagas tu diezmo, te publicamos en el listado de deudores morosos de diezmo. Qué terrible que sería eso, ¿verdad? Tener uno el peso de que no he dado. Qué linda oración de Pablo cuando nos guió en la ofrenda. Señor, y al que no tiene, bendícelo más. Yo te escuché. Bendícelo más para que pueda tener la alegría de dar. Porque no es por obligación. No damos por obligación. Damos por amor. Entonces ahí se resume la ley y los profetas. En 2 versículos, en 2 mandamientos, en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Suficiente ley hay ahí. Está toda la ley ahí consignada en esos 2. Cuando pienses entonces cuántas son las leyes que te faltan por cumplir, piensa en esas 2. Y será suficiente. Pero qué buena reflexión, ¿cierto? Ni siquiera nuestros padres pudieron llevar esas cargas y ahora nosotros queremos que otros las lleven. Pues que la ley no sea una carga para ti. Porque estamos en la gracia. No es una opción entonces solamente vivir desenfrenadamente. Porque cuando nosotros pensamos en esos 2 primeros mandamientos, ahí tenemos suficiente para que la conciencia nos hable y nos diga, bueno, sí, hay uno de los 10 que dice, no robarás. Pero es que el amor a mi prójimo me dice, no necesito robar. No tengo que recordar cuál es el mandamiento, el 7º, el 8º, siempre se me olvida el 6º. No, ya con que sabemos que amar al prójimo implica no le voy a causar un daño, no voy a robar. Entonces en esos 2 se cumple todo. ¿Qué más carga necesitamos? Puede ser que nos carguen otras personas. Y ya dijimos que tiene una acepción muy reconocida. Esta persona me carga, es que me carga. Y algunos lo dicen con entonado acento, me carga. ¿Verdad? Yo me quedo dudando, ¿y a cuántas personas yo le generaré esa reacción? Espero que no, ¿cierto? Pero también es posible que otras personas se conviertan en una carga para nosotros. Miren lo que dijo David en el 2 libro de Samuel 15:33. David dijo, si pasares conmigo, me serás carga.
Él no mandó por allá razones con nadie, se lo dijo de frente. ¡Me cargas! Porque es cierto que hay ocasiones en las que el trato con otras personas se pone complejo. Yo sé a quién cargo, por lo menos. No sé ustedes. Pero yo me convierto en carga para varias personas, por mi manera de ser, por mi manera de actuar. Y hay personas que para nosotros se convierten en una carga pesada por X o Y razones. Ni siquiera necesito que me diga nada, solamente con verla pasar por allá, que me carga. Pero pasó por ahí, sí, pero me carga. Porque tuvimos alguna clase de conflicto, lo que sea. Y qué terrible que es eso, ¿no? Además de que uno está llevando su propio peso, tener el peso de que otra persona lo cargue. Nada fácil. Pero la palabra también nos da respuestas. Dice, no cargues a otros, lleva tu propia carga. No sirve de nada llevar la carga de otra persona, porque a veces esto no solamente implica la carga de ver a la otra persona, sino de lo que esa persona me hizo. Y seguir llevando y seguir cargando un rencor, un peso en mi mente, en mi corazón, porque me defraudó, porque me falló, porque no me cumplió, porque no me pagó. Mira, por ejemplo, muchas de esas cargas que se presentan en relaciones interpersonales, a veces hay amistades que se han dañado por un préstamo. Mire, préstame 10 luquitas, te los pago una semana de estas que no tenga viernes. Pues si la gente fuera así de honesta y dijera no te lo voy a pagar, bueno, pero muchas personas dicen no te lo pago el lunes. ¿Pero cuál lunes? Si pasa ese lunes y el siguiente lunes y no paga. Libérate de esa carga. Si tú quieres prestar algo a alguien, regálalo. Es mejor. No te conviertas en prestamista. Regálalo. Si te lo devuelven, gloria a Dios. Pero quítate esa carga del corazón. Si no tienes para prestar, pues no prestas. Pero si tienes y puedes, no prestes, regala. No le digas a la otra persona te lo regalo, pero cuando tú prestas, sueltas, liberas a la otra persona. Si te paga o no te paga, no importa, tu corazón va a estar tranquilo. Pero a veces nos hemos encargado de dañar amistades y familiaridad, porque entre familia también a veces se hacen préstamos y como no me pagó, uy, pero es que es tan mala paga. Libérate de esa carga. Si realmente vas a prestar, suelta. En tu corazón y en tu mente, regala, dona. Si te lo devuelven, bien. Pero tu corazón va a estar tranquilo. Si sabes que es una persona que no paga, pues no le prestes. Pero si el Señor te mueve a compasión, regala. Ofrenda. Siembra en esa otra vida. Te va a ir mucho mejor que si prestas y estás todo el tiempo pendiente de cuándo me va a pagar. Y si no me paga. Y si me defrauda. Y si me falla. Otros se pueden convertir en una carga para nosotros y nosotros nos podemos liberar muy fácilmente. Porque estar llevando el peso sobre el hombro de otra persona no es justo. Ese levantamiento de pesas duele. Suficiente, como dijo el apóstol Pablo, cada uno debe llevar su propia carga. No te pongas a llevar la carga de otros. Y esto tiene muchas implicaciones cuando una persona, por ejemplo, te confía un secreto. Hay personas que se cargan con ese secreto y se sienten mal, entre otras porque quieren contarlo. Me pica la lengua.
Pero también a veces hay temas complejos que otras personas han confiado en nosotros. No lleves ese peso. Cuando alguien te confía algo muy personal, entrégalo inmediatamente al Señor. Si tú te quedas con esa carga de lo que otra persona te dijo, eso te va a ejercer una presión sobre los hombros y una presión mental. Rápidamente te va a afectar. Cuidado con las cargas que queremos llevar de otros, creyendo que nosotros podemos hacer la función de redentores. Cuidado, el Redentor es uno solo, se llama Jesucristo. No salvamos nosotros a nadie. El Salvador es uno solo, es Cristo. ¿Carga la situación económica? Dicen que es una de las preocupaciones mayores del tiempo actual. Y con los últimos indicadores, con lo que nos hablan que va a ser los próximos meses, con las proyecciones que hay de crecimiento, ya algunos hablan de recesión económica, no como algo del futuro, sino algo del presente. Son temas técnicos, son nombres técnicos para algo que es muy básico. La plata cada día alcanza para menos. Así es, ¿no? Todo va subiendo de precio. Los que tenemos, por ejemplo, deudas con bancos y están en UF, imagínense. En este momento está en 32.000. La proyección a final de año es 35.000. ¿Cambia cualquier crédito que uno tenga si está en UF? Cambia muchísimo. Y aquí mis amados hermanos bancarios sí que lo saben. Entonces la situación económica también puede ser una presión grande, una carga sobre los hombros. Y cuando, como yo les he dicho, somos asiduos, escuchas o televidentes de las noticias económicas, uno escucha estas proyecciones y dice, se viene difícil. Y los economistas no son muy, ¿cierto?, de animar a las personas, más bien es como de mantenerlo a uno como asustado. Y lo que se viene es terrible y va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y como sucedió en estos días, y si autorizan ese 10%, el quinto 10%, todo va a ser peor, se van a poner peores los precios. Y como llegó la guerra ya, entonces el aceite va a subir de precio. Y todo va a subir de precio. Y empiezan a alarmar y a asustar. Y uno empieza a sentir carga, peso. El salario es el mismo, pero los precios cada vez son diferentes. En esto hay personas que son extremadamente positivas. Y a mí me encanta conocer esos ejemplos, ¿no? Creo que Marcos conoció a ese gallego, era Paco, ¿no? Sí, Paco. Un gallego muy animado que decía, vamos que escucho que el combustible ha subido. A mí no me parece, yo sigo cargando los mismos 10.000 todas las semanas. Siempre lo mismo. Eso es ser muy positivo, ¿cierto? Porque uno dice, sí, 10.000 no va a cambiar la cantidad. Puedes pagar los mismos 10.000, pero ya no alcanza para lo mismo. Entonces uno empieza a preocuparse por esta realidad de la situación económica y se carga. Pero esa es otra carga infructuosa, es una pesa que no deberíamos llevar. Porque la promesa está clara. Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Así que la situación económica no debería tampoco cargarnos. Amén. Porque Dios suplirá. Nos dicen que vienen días difíciles. Gloria a Dios, estaremos preparados para ello. ¿Por qué? Porque Dios suplirá. Porque sabemos quién es nuestro proveedor.
Es que bueno que nosotros podamos reconocer en dónde están las cargas para no seguirlas llevando. Pero esta es otra carga de la cual tenemos que hablar, porque está ahí. Lo dijo el salmista, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Será que carga el pecado? Y mucho. Dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Y de qué estaba hablando David? Pues de ese pecado que él cometió cuando no solamente se llevó a la mujer de su prójimo para su casa, la tomó, tuvo relaciones con ella y después quiso pasar piola. Buen término ahí, ¿cierto? Ahí sí cabe bien. Tratando de que el esposo de esta señora viniera y tuviera relaciones y bueno, en una de esas no se da cuenta que el bebé no es de él. Tan de malas que Urías dijo, ¿cómo voy yo a pasar la noche con mi esposa si todos mis compañeros están allá en la batalla y no entro a la casa? Entonces David, preocupado, dijo, no pude achacarle este hijo a este hombre. Tocó mandarlo a matar. Otros dicen, no, pero él no hizo nada, solamente pidió que estuviera al frente en la batalla. ¿Tiene las manos limpias? No. Sabía claramente lo que estaba haciendo, ¿verdad? Nadie más se dio cuenta, nadie más supo, pero él sí sabía. Su corazón estaba cargado, no solamente por el adulterio, sino también por el asesinato. Y mientras calló, mientras hizo silencio, mientras no habló y confesó su pecado, se envejecieron sus huesos. Esa es una declaración de mucho dolor, de lo que él estaba viviendo, de lo que estaba cargando en su vida por no confesar su pecado. Y eso es lo que podemos llegar a sentir cualquiera de nosotros. Cuando hemos pecado y lo tratamos de ocultar, lo mantenemos ahí calladito para nosotros. Nadie más se va a dar cuenta, nadie más va a saber. Sí, pero tú sabes. Aunque nadie más sepa, tú sabes. ¿Qué tenemos que hacer? Básico. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así de sencillo. Pero nos da como miedo y como que nos encariñamos con la pesa. Queremos seguir llevándola, no, que mejor que nadie sepa, que ni Dios sepa. Y mantenemos nuestro pecado ahí oculto. Cuando el Señor dice, yo quiero perdonar sus pecados, confiésenlos, entréguenmelos a mí. El Señor es fiel. Y en el levantamiento de pesas, en conclusión, muchos de nosotros nos hemos cargado, nos hemos encargado de tener un peso superior sobre nuestros hombros, por relaciones con otros, por lo que está pasando, la situación económica, por el legalismo, por el pecado. Pero la invitación del Señor es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por el contrario, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren, la invitación cuando pensamos en cargas es no más estar cargando esto todo el tiempo ahí, en el hombro. Y alguna vez se llega y ni siquiera en la cama se halla descanso. Entreguemos las cargas al Señor. La invitación está, dijo, vengan, venid a mí.
Les invito a que se pongan sobre sus pies en este momento. Y yo no sé qué es lo que los carga a ustedes. Hoy les compartí solo 4 maneras de ver la carga. El legalismo, la situación económica, otras personas o el pecado. No sé qué te está cargando. ¿Qué es lo que sientes que ha sido una carga para ti? Tal vez es la número 5 o la 6 o la 7 que no exploramos, pero tú sabes qué es lo que te está cargando. Hoy venimos ante el Señor y aprovechemos esta oportunidad. Si hay que confesar pecado, confesémoslo. Si hay que pedir perdón, vamos a pedirlo. Si hay que soltar eso que nos mantiene ahí apretados en el corazón, porque una persona me defraudó y sigo cargando ese peso, hay que soltarlo. Si son las angustias o las preocupaciones por el porvenir, por el futuro, por lo que significa los planes y proyectos de vida, también hay que soltar esa carga. Dios suplirá todo lo que nos falta. Algunos seguimos cargando el peso de un legalismo, de creer que no somos suficientemente buenos para Dios. No, ninguno va a ser suficientemente bueno, porque solo hay uno bueno y es Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Ni siquiera nuestras buenas acciones pueden ser consideradas como algo agradable, son trapos de inmundicia. ¿Por qué cargarnos con el peso de una ley que no vamos a cumplir? Señor, aquí estamos delante de ti y sabemos que hay muchas razones para estar cargados, para alzar pesos en nuestra vida más allá de lo que podemos nosotros cargar. Gracias porque tú nos has invitado a traer nuestra carga a ti. Y hoy yo quiero guiar en esta oración a muchos que seguramente, como yo, que nos hemos cargado y hemos sentido ese peso sobre nuestros hombros. Hoy queremos entregarlo a ti. Señor, entregamos nuestra carga a ti. Y te damos gracias porque tú tienes para nosotros descanso. Y hallaréis descanso para vuestras almas, dice tu palabra. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de poder venir delante de ti y entregar esos odios, esos rencores, esas relaciones rotas, el trabajo, un jefe que puede estar haciéndonos la vida imposible. Una angustia constante por lo que significan las deudas. Señor, gracias porque tú eres poderoso para suplir todas nuestras necesidades. Queremos vivir livianitos, sin tanto peso, sin tanta carga. Y te damos gracias porque eso es posible, porque tú dijiste: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, pero más importante, gracias por la aplicación que podremos hacer a este tema esta semana, para que cada vez que nos sintamos cargados soltemos esa pesa y la entreguemos a ti, para que cuando vengan esos pensamientos que cargan, los entreguemos a ti, para que cuando nos enfrentemos a esa persona que me carga, la entreguemos a ti. Y te damos gracias, Señor, porque tú recibes nuestras cargas. Te alabamos, te bendecimos.
te damos gracias por esta semana que hoy inicia, porque será una semana diferente, con una óptica diferente, para alabanza de tu gloria, para exaltar tu santo nombre, y sin cargas, porque tú las recibes todas. Por eso te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén.